Muy buenas noches y bienvenido a este nuevo programa de debate de este día jueves 5 de noviembre. Hoy día un caso especial se está tratando en los tribunales salvadoreños, que es el juicio contra el expresidente de la República, Francisco Flores. Han sido ya 12 horas de audiencia, en la cual no se espera, digamos, que termine muy luego. Se dio un receso hace unos minutos por un poco corto tiempo y eso va a seguir. Y obviamente un juicio que despierta toda la atención de la opinión pública de El Salvador. Ya habló en la mañana la parte acusadora por parte de la Fiscalía General de la República, después los abogados querellantes particulares y ahora está en posesión de la palabra los abogados defensores del expresidente Francisco Flores. Casos interesantes han salido que esta noche quisiéramos analizar. Seguramente es muy posible que en una hora más pueda haber un fallo por parte del juez séptimo de instrucción. No es de instrucción, juez séptimo de instrucción. Es de instrucción que tiene dos posibilidades: o sobreseer al expresidente de la República o pasarlo el caso a un tribunal de sentencia. Son las dos únicas posibilidades que tiene el juez, y esto podría ser dictado en una hora más o esto extenderse para el día de mañana. Algunos creen incluso que podría llegar hasta el día lunes. Para analizar lo que está pasando en ese tribunal, hicimos hoy día 3 invitaciones y digamos tenemos una que no ha podido llegar porque está dentro todavía del juicio. Mis invitados que están en el set los presento inmediatamente. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Río Guzmán. Buenas noches, Ulises, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con este hombre de mente tan lúcida y ex político. Bueno, te invitamos también a un político, Jorge Villacorta, ex diputado de la Asamblea Legislativa y del Parlacen. Buenas noches. Es un gusto estar con todos. Tenemos también invitado a un abogado de la parte creyente que, como dije, no va a poder estar porque está en este momento en lo que es el proceso, pero es muy posible que en unos minutos se nos agregue Ramón Villalta, quien es representante de esa parte creyente como el director general de ISD. Entonces vamos a esperar, digamos, si se nos puede unir en unos minutos Ramón Villalta. Antes vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hoy día se ha visto en este caso por parte de la querella. Lo que se ha solicitado es una detención provisional en contra del expresidente, que se siga la detención, que se mantenga el expresidente en una cárcel y no en su casa porque hay un peligro latente de fuga, que se tenga por incubada la acción penal por el delito de lavado de dinero, o sea, que se agregue el delito de lavado de dinero más los que están actualmente, que son los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, que el expresidente devuelva los 15 millones de dólares y que se abra un expediente también contra Gerardo Balzaretti Crit, que es el presidente, era en ese momento el presidente de la Fundación Antonio Rodríguez Port, donde supuestamente fueron a parar los 10 millones de los 15 millones por los cuales, digamos, se le acusa al expresidente. Hay que señalar también que la defensa, que está todavía, digamos, en eso, está todavía en su participación, ha señalado que primero, digamos, señalando que la Fiscalía ha presentado pruebas muy débiles, no sustentadas, y ha dicho al juez que no le corresponde al juez establecer la carga de la prueba y que el ente acusador no ha establecido la prueba y ni siquiera ha establecido el delito. Dice, se sanciona con multa no establecer específicamente la carga de la prueba. Le dice, digamos, que el juez puede establecer una multa a la Fiscalía por no establecer la carga de la prueba. Que el delito de peculado, que la imputación del delito de peculado, la imputación está bien porque era un funcionario, pero, dice, no se establece si recibió,
si depositó o endosó los cheques. Y es obligación, dice, justificar probatoriamente cada uno de estos casos. También dice, tienen esas acusaciones ser necesariamente comprobadas, ¿no? No se ha comprobado. ¿Se apropió de 15 millones, dice la Fiscalía? No, dice que no, dice que 10 supuestamente en beneficio de un tercero y 5 en beneficio del expresidente, pero nadie dice de dónde están esos 5 millones. Solo se afirma que hay cheques, y estos cheques, señala la defensa, están fotocopiados, y esa fotocopia no está establecida del todo legalmente, porque es una fotocopia que no siguió todos los trámites de ley. Eso sobre los 10 millones. Y sobre los 5 millones, absolutamente nada. No existe absolutamente nada, ni menos, dice la defensa, una acusación o una aceptación por parte del gobierno de Taiwán en ninguna circunstancia de que emitió esos cheques realmente para tal cosa y fueron dirigidos al expresidente Francisco Flores. Y finalmente, dice la defensa, el expresidente no se ha declarado culpable en la comisión de la Asamblea, que estableció la Asamblea Legislativa. A ver, partamos por el abogado. Ulises, ¿tú has visto lo que ha estado pasando? No le he dado seguimiento. ¿No he escuchado noticias, así ¿Ya? como los pequeños datos que tú nos estás proporcionando. Ya. Sí. ¿Qué impresión te deja esto que está ocurriendo? Bueno, realmente la impresión que yo tengo, y casi desde el principio, es que en realidad el requerimiento fiscal y posteriormente la acusación, que es la que presenta la Fiscalía General de la República, no hace una imputación con mucha claridad con relación a los elementos descriptivos de los tipos penales por los cuales está acusando. Es decir, no basta decir, por ejemplo, que el funcionario sea, en este caso el expresidente, se ha enriquecido ilícitamente. No, debe de describir en qué consiste la conducta específica que ha dado resultado a ese enriquecimiento ilícito. Así como en el caso del peculado, debe de especificar concretamente, porque el caso del peculado es una apropiación de bienes, valores, especies del fisco o de la hacienda municipal, que se las apropia para beneficio propio o ajeno el funcionario público, de modo tal que debe de especificar en qué ha consistido y cómo fue las acciones u omisiones por las cuales el funcionario se logró apropiar para sí o para otro de un dinero que era del Estado o del municipio. Debe de acreditar que ese dinero o esos valores deben de estar acreditados que son del Estado o del municipio. Si no se acredita que son del Estado o del municipio, podría haber cualquier otra figura, pero no podría haber peculado. Como punto de partida, hasta este momento, por todo lo que yo he logrado escuchar, ni siquiera me parece que el punto de partida está establecido. Es decir, que ese dinero sea un dinero que haya sido acreditado como de dominio del Estado o de la hacienda pública. Luego hay otras cosas que son realmente bastante débiles. He escuchado yo que han puesto una gran cantidad de prueba documental y de prueba testimonial, que no necesariamente todos esos elementos son elementos de cargo. En principio, porque la Fiscalía, y técnicamente así es, debe de hacer las investigaciones y proporcionar los elementos de cargo y de descargo de sus investigaciones. Pero, por ejemplo, el hecho de que presenten, como yo he escuchado, que han presentado ahí como prueba, no sé si de cargo o de descargo, las declaraciones patrimoniales del presidente. Supongo yo que las están haciendo para determinar si hay o no enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que se va a medir ahí? ¿Cuál es el patrimonio entrante? ¿Cuál es el patrimonio saliente? ¿En qué parte se ha enriquecido? Si es que se hubiese enriquecido el presidente en el patrimonio saliente, pero hay que determinar cuáles son los ingresos que tuvo durante ese periodo y cuál es la parte que puede justificar y cuál no. Habría que ver si realmente de ese resultado de una simple operación aritmética resulta que se ha enriquecido o no, porque como punto de partida pareciera ser que esos 10 millones como que no ingresaron a su patrimonio y por tanto no tendrían en principio que reflejarse en un incremento patrimonial de su propio peculio, sino que quizás de otra cosa. Y lo otro que es bien importante también en estos casos, si se trata de una cooperación o de una donación por parte de un Estado, ¿cómo es que se hacen esas operaciones de los Estados? Miren, no es que de repente aparezca una piñata y diga, aquí va un dinero para alguien. No, hay un tratado, hablan, platican, conversan,
hablan de necesidades, establecen un protocolo, se determina si es una donación, si es un préstamo y cuál es el destino, para quiénes van, cómo lo van a usar, en qué condiciones. Hay realmente prueba de esa documentación para determinar que el Estado de Taiwán iba a cooperar con una donación o con un empréstito para el Estado de El Salvador y determinar en qué calidad venía ese dinero, si venía como donación o si venía como empréstito. Son cosas que no se han determinado. Hasta donde yo he escuchado, no lo sé porque no estoy en el proceso, es que eran cheques que venían a nombre de Francisco Flores. Entonces hay que determinar si esa era para Francisco Flores, persona, si era para el presidente de la República, si era para el Estado de El Salvador y qué documentos acreditaban realmente esa calidad de ese dinero. Hay que también tomar en cuenta cuál era la política de Taiwán del anterior, sobre todo del anterior presidente, que esto no era excepcional en el caso de El Salvador, era común con otros. No quiero decir que eso sea una justificante, lo que quiero decir es que da la impresión que había una política de Estado en ese momento de proporcionar algunas X cantidades de dinero a las personas que ocupaban los cargos de la presidencia. Entonces debe de aclararse y hasta ahora no he escuchado yo que se haya aclarado si ese dinero era para Francisco Flores, persona, Francisco Flores, presidente, era para el Estado, si ingresó para el Estado o el municipio o si era para otros fines, como son supuestamente los destinatarios, beneficiarios de algunas desgracias que habían ocurrido. Todas estas cosas, lo que quiero señalar es que deben de ser específicas en la parte de la acusación, para no dar lugar a estas especulaciones, porque si no es específico, pues entonces tampoco podría probarse específicamente alguna acción u omisión. Y en el caso de las acusaciones y de las imputaciones penales, debe de probarse específicamente la acción u omisión que se le está imputando al procesado. Si hay vaguedad en la descripción, pues entonces no va a poder haber pertinencia en la prueba y eventualmente podría hasta salir sobreseído. Ok, vamos a ir al corte y voy a volver con lo que ha visto hasta ahora Jorge Villacorta de este juicio. Hay varias preguntas, digamos, que obviamente a mí me salen. El rol de la Fiscalía, hasta qué punto sustentó bien la acusación, si quiso hacerlo o no quiso hacerlo. El caso de Taiwán, que no aparece por ningún lado, porque es parte fundamental en este hecho, pero no hay nada, digamos, que se diga aquí está Taiwán presente, o se diga que Taiwán actuó como un elemento corruptor, y qué posibilidades tiene el juez en este caso. Ya volvemos. No podemos quitar el estrés de tu vida, pero sí podemos quitar ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. ¿Qué hace crecer al país? Su gente. Una de las metas del Ministerio de Economía es promover la transformación de diferentes industrias y servicios que generen fuentes de trabajo digno, multipliquen las exportaciones y conviertan al país en un proveedor competitivo para el mercado local e internacional. Esto es posible gracias a nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Tenemos todo para lograrlo, porque juntos podemos hacerlo. Unámonos para crecer. Ministerio de Economía, transformando la economía. Porque la protección comienza en el hogar. Con buen trato y disciplina positiva, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria.
Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, Jorge Villacorta ha estado escuchando y ha estado viendo, perdona, y seguimos, aquí siempre se sigue, después cuando vamos a corte comercial se sigue discutiendo sobre estos temas. Jorge, tú has visto lo que se ha estado transmitiendo de lo que ha sido este caso. ¿Qué impresión te deja en principio? Bueno, yo lo que quiero decir es que son dos mundos diferentes, el tema político y el tema legal, jurídico y legal. Desde el punto de vista político, Paco Flores es responsable y se acabó políticamente. Ese es desde el punto de vista político. Paco Flores, desde el punto de vista político y de opinión pública, agarró el pisto, se quedó con él y él es responsable. Ese es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal es otra cosa. Desde el punto de vista legal, como ha dicho aquí el ex magistrado, hay que probar todo eso. Y eso ya son otros 100 pesos, totalmente diferentes. Desde el punto de vista político, el caso de Paco Flores se incorporó dentro de todo un mecanismo de campaña político-electoral. Error de Arena, por no decir otra palabra más dura, de poner a esta persona como responsable de la campaña presidencial, sabiendo cómo Paco era una figura que al interior del partido tenía dificultades, no digamos afuera, por su manera de ser, su conducta, lo que tú quieras. Pero bueno, eso abrió un espacio para ese uso. Por consiguiente, desde el punto de vista político, no cabe el principio de que nadie es culpable hasta que no se lo vence en juicio. Eso vale en lo jurídico, eso dice el derecho, eso dice nuestra Constitución, pero políticamente no, políticamente basta con que se diga, salga en los medios, se digan algunas cosas y se acabó. Entonces, hay que separar eso. La ciudadanía, el público, ya condenó a Paco Flores desde hace rato, de la semana de haber salido el escándalo. Desde el punto de vista jurídico apenas estamos empezando. Y desde el punto de vista jurídico que estamos empezando, ha sido claro. El punto central es que son dos delitos. Es peculado y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía nunca presentó el caso ni acusó por lavado de dinero. Y es evidente que de los tres delitos, este último, que es el que los querellantes han presentado, es quizás el que tiene más posibilidades de probarse o demostrarse, porque los otros dos parten de un principio. Los fondos, esos famosos 5 o 15 millones, el punto es, ¿son fondos públicos o no? Y si son fondos públicos, es porque Taiwán debió haber hecho por lo menos una carta de intención, un documento formal de Estado a Estado, en el que esos fondos eran para una determinada servicio, beneficio, es decir, a las personas que habían sido víctimas del famoso terremoto. Hasta ahora no he escuchado, ni he encontrado, y la defensa lo está diciendo ahora, en este momento, no hay un documento que demuestre que son fondos públicos. Los querellantes, entiendo, lo que dicen es, sí, pero basta con que se suponga que son fondos públicos para decir que lo son. Perdóneme, yo puedo, como dijo el defensor ahí, yo puedo suponer que voy a tener 100 pesos, pero mientras no estén en la bolsa no los tengo, ni son míos. Entonces, creo que esos son temas que están en discusión. A mí siempre me extrañó por qué la Fiscalía no presentaba el caso de lavado de dinero. Y quizás de los elementos que al fiscal harán aparecer o demandarle
a la Fiscalía es por qué no lo hizo. Porque decir, mire, no he presentado pruebas suficientes en peculado, pues es que no es fácil, porque como el peculado solo se da, ese delito solo se da si la persona usa fondos públicos para su beneficio o para un tercero. Mire el caso de Selenel, igual se planteó que había peculado, igual no se pudo demostrar porque no había ni enriquecimiento de las personas ni un tercero enriquecimiento. Eso mismo sucede aquí. Tiene que ser probado que son fondos públicos y creo que ahí está el gran problema. El enriquecimiento ilícito no es de las cosas más difíciles de probar, principalmente cuando la persona, el indiciado, no solo tiene un salario, sino que tiene otra forma de ingresos. Entonces es muy fácil decir, no, mire, es que el señor, además de ser presidente de la República y tener su salario, resulta que él era agricultor, productor agropecuario, y ahí pues producía tal cosa, tal otra. Es decir, demostrar el enriquecimiento ilícito es necesario ese esfuerzo. Yo lo que puedo decir en este momento es que lo que hemos visto los ciudadanos que han seguido el caso ahora en uno de los canales de la competencia, que está en vivo pasando el caso, hombre, la argumentación de la defensa para un ciudadano común que no es abogado como yo, no soy abogado, hombre, perdonen, son contundentes los argumentos en el que desechan una serie de argumentos de los querellantes. No he entendido lo de la Fiscalía, no lo escuché, pero los querellantes me parece que hay señalamientos desde que que una fundación no tiene la capacidad legal para hacer esta tarea, que el mecanismo de haberle dado poder es un poder que no especifica para la tarea que están haciendo y que ese poder era para una persona, etcétera. Hay una serie de Hay varias cosas que está tratando la defensa. Una de ellas es la que tú dices. Viene en camino Ramón Villalta, quien es director de ISD, que es una de las dos, junto con FESPAT, que han actuado como querellantes y que la defensa está pidiendo que sean sacados porque no han presentado los documentos correctamente para defender este caso. Ahora, Nacho, como estamos en una etapa de investigación, hay una pregunta. Construcción. Tú dijiste una cosa, este caso puede tirar para largo. Puede terminar hoy día, si el juez lo sobresee, se acaba. Pudiera ser. El juez pudiera ser. Aunque la Fiscalía pueda apelar a ese sobreseimiento. Sí. Podría apelar. Sí. O sea, seguramente no. Seguramente yo creo que el juez lo va a pasar a pero que tú dices una cosa, o sea, a todas luces está un poco más claro los 10 millones y no los 5. Los 10 millones está claro, digamos, por lo menos hay fotocopia, legal o no legal, pero hay fotocopia de los cheques que ingresaron a una fundación que tuvieron un destino político para una campaña proselitista determinada. ¿Ya? Es más, pero la pregunta es ¿qué tan válido es acusar por ese lado? Porque de los otros 5 no hay nada, ni siquiera hay una fotocopia de cheque. ¿Qué tan ilícito puede ser si en ese momento no había una ley que regulaba a los partidos políticos en su financiamiento interno o externo, o existía algo por el cual puede considerarse ilegal? Porque obviamente nuestros partidos políticos siempre han tenido esa práctica de tener dinero desde fuera, ¿no? Bueno, pero es que en todo caso, si el problema es que el partido recibió dinero, entonces ya estaríamos hablando de otra figura, de otro cuestionamiento para el partido político, sería cosa diferente. El punto está en qué es lo que se le puede atribuir a Francisco Flores. Y si hablamos de los 10 millones de dólares, para comenzar, debería de acreditarse el cheque para acreditar que ese dinero fue comprobado y que existió. Que digan que existió un cheque o que digan que hay fotocopia del cheque no acredita la existencia del cheque ni la cantidad de dinero que se estaba moviendo. En consecuencia, solo con eso ya no habría realmente causa. Ya no digamos el hecho de agregar que ese cheque era un cheque para Francisco Flores. No decía para el presidente de El Salvador, no decía para el Estado de El Salvador. Además, ¿en qué momento ese dinero ingresó en la hacienda pública del país? En la hacienda municipal o en la hacienda del Estado. Debe de acreditarse. ¿Por qué? Porque en el delito de peculado es una apropiación que hace el funcionario de dinero, valores o especies de la hacienda pública.
De modo tal que el punto de partida tendría que ser acreditar que ese dinero ingresó al punto a la hacienda pública. Se ha acreditado que ese dinero ha ingresado a la hacienda pública, pues yo entiendo que no. En consecuencia, no existen ni los elementos básicos objetivos para tipificar el delito de peculado. Bueno, ahora, Jorge, sí. Lo que sí está, aparecido cheques y conocidos, es que esos fondos después pasaron a distintas personas que estaban incorporados en el proceso de campaña del presidente Saca. Van directos a él o a otros funcionarios del aparato del partido. Es decir, son fondos que se ocuparon seguramente no puedo decir cuántos, pero lo que ha aparecido es que es evidente que esos recursos se ocuparon para una campaña. Entonces, los partidos políticos han recibido siempre distintos mecanismos de apoyo de otros partidos similares, sí, no hay duda que los hermanos de la socialdemocracia o los hermanos de la democracia cristiana internacional en la historia han apoyado de distintas maneras, de recursos, camisetas o bienes por el estilo, dineros. Hombre, un partido le puede regalar dinero a otro partido, sí, y mientras no existe una norma, una legalización salvadoreña que diga qué es lícito y qué no es lícito de dinero del exterior, pues hombre, eso es problema. Ahora, un gobierno, vamos a eso, le puede regalar a un partido político, perdóneme, esa es una cosa que implicaría que ese gobierno en su normativa, en su legislación, estaría cometiendo un delito y quizás por eso está preso ese presidente de Taiwán que hacía estas cosas. Ahora, si un gobierno tiene una partida secreta, no es nada extraño que la partida secreta le pase a un hermano partido o a un presidente que yo quiero que gane y le pasa recursos. Pero en todo caso, esa sería una probable ilicitud allá en el estado de origen. Vamos a agradecer que haya llegado corriendo de la audiencia Ramón Villalta. Ramón, gusto de saludarte. Gracias. Hay dos cosas que me gustaría preguntarte fundamentalmente. Después vamos a dejar el caso de si ustedes están lícitamente o no, porque la defensa trató hoy día de señalar de que ustedes no estaban legalmente ejerciendo como creyentes. Pero hay dos cosas, digamos, que habría que preguntar. Una es si existió realmente, a tu juicio, o existe debilidad por parte de la acusación en lo que se ha señalado como delito por parte del expresidente Francisco Flores, porque así lo ha señalado la defensa, y por otro lado, si existe también las pruebas, porque la defensa dice hay fotocopia de los cheques de 10 millones, pero fotocopias no autenticadas ni legalizadas como lo establece la ley salvadoreña. Y segundo, de los otros 5 millones no hay absolutamente nada, solo hay presunción. Exacto. Y la justicia no funciona con presunción. Pero por otro lado dicen, el gobierno de Taiwán en ningún momento, no existe ningún documento que acredite que mandó para acá 15 millones, sino que hay por ahí una cuestión general emitida de parte de la Cancillería que se refiere a ese otro caso. Hablaba, digamos, de una cosa que se estaban queriendo agarrar, pero que no era una declaración oficial ni puntual en relación a 15 millones enviados al gobierno de El Salvador a nombre del presidente Francisco Flores. Sí. No, yo creo que este es el centro de lo de ahora, no la legitimación de la querella, porque es una estrategia de desvirtuar, y cuando ya te sentís vencido, pues le gritás hipote cabeza y culebro y buscas manera de cómo defenderte. Claro. En este caso, de lo que estamos hablando son informes presentados a través de la Embajada de Canadá, de la Embajada de China a Taiwán, que han llegado hasta Cancillería, y de Cancillería han sido entregados a el Juzgado Séptimo de Instrucción. Por lo tanto, son informes oficiales. ¿Es un documento oficial? Son documentos oficiales totalmente. ¿Que reconocen esa entrega de 15 millones? No. Reconocen la entrega de 24.600.000 $, de acuerdo con lo que ha informado este mismo día la Fiscalía General de la República. O sea, que el gobierno de Taiwán ha enviado a El Salvador tal como hoy día pudiera decir, hemos enviado 20 millones o 15 millones a El Salvador. Entonces, dice Taiwán, entregamos en total cheques que sumaban un total de 24.600.000. De estos,
estaban destinados para 9 proyectos. Y cita los 9 montos proyectos para cada proyecto y los cheques emitidos a nombre del presidente Francisco Flores. Este era el procedimiento y desde China Taiwán nosotros confiábamos en la buena voluntad, no tenemos por qué desconfiar de la honorabilidad y etcétera. Cuando la unidad de investigación financiera entonces entra para determinar dónde era que estaban los 24.600.000, encontró registros y de 15 millones no encontró ningún registro de la administración pública de lo que había ocurrido con esos fondos. Y entonces comenzó la investigación y detectó que de esos 15 millones, 10 millones que estaban destinados a proyectos de mitigación de áreas de alto riesgo, 4 millones, infraestructura básica y combate a pobreza, 1 millón, construcción de vivienda para personas damnificadas por el terremoto, 3 millones. Y entonces, dice, estos 10 millones, que eran estos cheques, se encontró la pista de que Francisco Flores utiliza al Centro de Estudios Políticos Rodríguez Bor para abrir una cuenta bancaria en Banco Cuscatlán de Costa Rica y posteriormente y establecer de esta cuenta, todo ese envío, digamos, y de esta cuenta 12 transacciones cablegráficas que fueron a parar a las cuentas del tú dices, Partido digamos, Arena. está reconocido por Taiwán y eso es un documento oficial Son anexado documentos legalmente oficiales. al Están en juicio. el consta Voy en el al corte y proceso. vuelvo nuevamente contigo para seguir con esto. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Bueno, a ver, Ramón. Voy a leer exactamente o muy parecido a lo que dijo la defensa esta tarde, digamos aproximadamente 1 hora, donde dice: no hay ningún informe de Taiwán que diga perdona. Aquí está la segunda hoja. Que diga que estos cheques fueron entregados al expresidente Flores. Dice: no hay nada de Taiwán ni ningún informe bancario que lo pruebe. No hay ni siquiera un solo testigo. No hay ningún elemento probatorio. Obviamente la defensa está buscando una serie de elementos en un juicio o en un proceso judicial en donde no tiene el escenario que tuvo esta misma defensa, porque son los mismos defensores prácticamente, que tuvo el escenario con el caso Selenel, donde no había una querella activa como tal en defensa de los intereses de la sociedad y que le permitió llegar a resolver el caso en una audiencia especial, que era lo que buscaban hacer ahora en la etapa de la presentación de incidentes. Creo Ahora parece, quienes no somos muy expertos en esto, un juicio un poco extraño, porque no vemos más claramente a Taiwán en este juicio, más como que una cartita por ahí o algo, digamos, pero no
absolutamente, digamos, como el elemento principal de esta trama, ni vemos lo que pasó después, porque aquí, digamos, deberá estar alguna otra gente, digamos, sobre todo el caso de la Fundación, siendo parte del juicio, y no están. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo calificas tú el actuar de la Fiscalía, que algunos dicen, digamos, de alguna forma fue un actuar tibio y está propiciando un sobreseguimiento del expresidente? ¿Tú crees eso? Sí, absolutamente. O sea, lo que dice la defensa, que no hay elementos probatorios, sustanciales para la acusación del delito de enriquecimiento ilícito, eso es correcto. Cuando la misma Fiscalía dice que de los 15 millones hay 10 millones que están claros que terminaron en las manos del partido Arena y 5 millones se presume que pudieron haber quedado en las manos del expresidente Flores. Se presume. Una presunción, pues no es nada probatorio, por lo tanto no puedes acusarlo de enriquecimiento ilícito. Por eso es que nosotros sí argumentamos la importancia y hemos pedido que se incluya el delito de lavado de dinero. Porque en primer lugar se configura el delito de peculado. Cuando el presidente recibe dineros, cheques a su nombre en su calidad de presidente de la República, porque no lo recibe simplemente, no era Francisco Flores, entre 1999 y 2004 era Francisco Flores presidente de la República. Lo que ocasionó el reporte de operaciones sospechosas en el 2003 del Banco de Miami fue precisamente porque Francisco Flores era una persona políticamente sensible y en ese sentido aparecer cheques de 4 millones, de 1 millón, de 2 millones implicaba que estaban llegando a nombre de una persona que era un presidente de una nación y en ese sentido generaba sospecha. Por eso es que generaron este reporte de operación sospechosa. ¿Tienes temores ustedes de que ante esta defensa, acusación débil, esta acusación débil pueda el juez sobreseer? No. ¿Aún así no? No, porque probablemente el delito de lavado, de enriquecimiento ilícito no tenga los elementos probatorios. Pero lo que hay allí es el delito de lavado de dinero, que al inicio de la audiencia de este día, el juez de la forma debida le informó al imputado Francisco Flores que el 7 de abril había sido anunciado la posibilidad de incluir en la audiencia preliminar el delito de lavado de dinero, que es el procedimiento de ley que él debe de seguir a partir de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Y además le anunció al expresidente Flores de que la querella en el escrito de acusación también había incluido que se le acusare del delito de lavado de dinero. Y este día formalmente se ha hecho la petición de que se incluya este delito a partir de que hubo un procedimiento, siempre se dice, y aclaro esto, pero si el dinero era lícito, venía de Taiwán, la lavado de dinero es producto de un dinero ilícito, claro. El dinero se convirtió en un ilícito cuando comete el delito de peculado el expresidente Francisco Flores. Al tener un dinero que venía para unos proyectos y toma la determinación de darle otro destino, que no es el procedimiento que le otorga la ley, ahí comete delito de peculado y convierte en un dinero ilícito. Y a partir de ahí, todo lo demás que va a suceder es un proceso de cometimiento de delito de lavado de dinero. Ulises, ¿qué tan posible ves tú? Dos cosas. Uno, que el juez acepte la petición de la defensa de quitar a los querellantes y la solicitud de los querellantes de ir a la acusación de lavado de dinero. Por lo que yo al principio leí los artículos, él dijo el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 65 del Código Procesal Civil, que establece la literalidad, dice, para el caso de los querellantes, y ellos estaban, digamos, básicamente para dos delitos y no para lavado de dinero. Bueno, hay dos cosas ahí con relación a la posibilidad de incluir otro delito. En términos generales, la posibilidad sí existe. El juez puede decidirlo. En principio, la posibilidad sí existe. El juez debe prevenir la posibilidad de que con la misma de cuadro fáctico pueda configurarse un delito diferente a los delitos con los cuales están acusando. Esa posibilidad sí existe. Ahora, habría que ver si ese cuadro fáctico realmente soporta la posibilidad de una tipificación diferente a las que fueron acusadas o no.
hasta ahorita todavía realmente a mí no me queda claro si existe o no desde el punto de vista fáctico esa otra posibilidad de la otra tipificación. Pero es una, digamos, diferente al caso en que eventualmente se está reclamando sobre la posibilidad de una, digamos, falta de legitimación procesal activa por parte de los querellantes. Eso sería otro punto distinto, que yo realmente no conozco los poderes que se han hecho, pero que en principio esos poderes deben de ser específicos y se basan en la literalidad, es decir, debe de interpretarse que se ha facultado para acusar por los delitos que se mencionan en el poder mismo, de modo tal que no puede ser extensivo a unos delitos que no hayan sido comprendidos en el poder, y realmente no sé cómo ha estado redactado, pero si los poderes no son específicos, si la literalidad no soporta la inclusión de otra figura, entonces existe la posibilidad no necesariamente de excluir propiamente la pretensión de incluir el delito en la acusación o en la querella, sino que de excluir a los querellantes, y al excluir a los querellantes saldría como consecuencia también la pretensión, si es que solo los querellantes la están haciendo, porque yo no sé si la Fiscalía también lo hace, pero si solamente los querellantes la hicieran, saldría también esa pretensión de incluir un delito diferente. Ok, te puso más rápidamente. ¿Qué crees tú que es lo políticamente deseable en este caso? Mira, insisto, desde el punto de vista político, el problema está muy claro. Paco es responsable, Paco se acabó como político y Arena comparte esa responsabilidad por la, digamos la palabra estupidez de haber puesto a ese señor de jefe de campaña. Entonces, con todos los problemas que él tenía. Creo que desde el punto de vista político ahí no hay punto. El punto es ahora desde el punto de vista legal, como hemos discutido. Aquí la clave, y lo decía muy bien Ramón, el punto es, ¿eran fondos públicos sí o no? Creo que ese es el punto a demostrar, porque demostrado que son fondos públicos y existe la forma de demostrarlo, a partir de ahí el peculado es obvio. Y si hay peculado, evidentemente el manejo que se dio da pie para lavado de dinero. Si a mí lo que me extraña es que como la Fiscalía, habiendo presentado el delito de peculado, no incorpora el delito de lavado. Eso me parece terrible cómo no lo hace la Fiscalía. Y yo como ciudadano y con criterio político, yo felicito a FESPAD y a ISD por esta tarea de hacer lo que el organismo responsable no hizo como correspondía, que es la Fiscalía General de República, de defender los intereses de los ciudadanos, no solo del Estado. Entonces, desde el punto de vista político es eso. Desde el punto de vista legal, el juicio ahora, no me extrañaría que el juez con toda esta información, porque es la parte de instrucción, lo lleve y lo pase a que siga el proceso para llegar al juicio. Y allá serán otros 100 pesos. Y evidentemente la querella es clave porque es la que ha planteado el caso, insisto, el delito que más se acerca a criterio de cualquiera que lo observa, decir, bueno, miren, el más fácil casi de demostrar y de probar es el de lavado. Entra un dinero, el dinero pasa para acá, esta cuenta la mandan para allá le cambian, no me la pasa para acá, y termina financiando la campaña de Tony Sack. Claro. ¿No es lavado eso? Pues si no es lavado, no sé qué diablos era. Ok, les voy a contar que ya se acabó, se terminó, se cerró hace unos minutos la audiencia y va a continuarse mañana a las 8 de la mañana. Eso significa, digamos, que o mañana hay anuncio o esto puede llegar hasta pasar para el lunes. Aquí va a depender, pero a mí me sorprendió que un juez con 70 años tenga tanta capacidad. Estuvo con más de 12 horas ahí sentado, ¿no? Sí, escuchando. Es tremendo eso. Sí, con una bueno, atención ¿tú crees, Ramón, porque era la otra cosa que estaba en duda, si Francisco Flores se declaró culpable en la Comisión Especial Legislativa? Dice la Fiscalía en la relatoría que hace ahora de su escrito de acusación, que cuando Francisco Flores se presenta en la primera comparecencia ante la Asamblea Legislativa, declaró y aceptó el cometimiento de varios delitos en su declaración. Así lo planteó ahora la Fiscalía.
Es decir, que está reconociendo que en el camino han sucedido una serie de hechos dentro de los cuales hay declaraciones que han sido de carácter pública en la que Francisco Flores sí declaró y aceptó y por lo que dijo eran elementos de cometimientos van a presentar dos testigos, tengo entendido, ¿no? Un actual diputado y otra persona más. Bueno, hoy por hoy, obviamente lo que hay es un proceso en el que cada parte está dando los argumentos, cada quien está señalando lo que considera que debe de agregarse. Nosotros hemos creído que debe de agregarse varias cosas, no solo el delito de lavado de dinero. Ojo, este día nosotros pedimos, en primer lugar, la inclusión del delito de lavado de dinero. El más importante. Claro, pero, ojo, si hay cometimiento de delito de lavado de dinero, eso significa que no solo Francisco Flores es responsable de ese delito. Sí. Y que por lo tanto el juez debe de certificar a la Fiscalía General de la República para que también pueda iniciar un proceso de investigación de otros involucrados, personas naturales o jurídicas, en el cometimiento de ese delito. Cuando se dice, bueno, muy bien, fue el Centro Rodríguez Sport, fue Gerardo Manzaretti Criet quien abrió la cuenta y etcétera. Bueno, hay responsabilidad del banco, hay responsabilidad del centro, hay que investigar qué sucedió. Número 3, hemos pedido que certifique a la Asamblea Legislativa para que pueda hacer un análisis si no hay el cometimiento o indicio de posible incumplimiento de deberes por omisión de investigación, dado que el fiscal general de la República omitió de forma debida y expresa la investigación del delito de lavado de dinero, pese a que la Asamblea había presentado aviso y organizaciones sociales habíamos presentado. La cuarta parte fue responsabilidad civil. Tiene que devolverse el dinero. Y también pidieron, digamos, que siga a la cárcel. Por último, que se modifique la medida sustitutiva. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. $10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. Una llamada te puede hacer reír, soñar, gritar, acercarte a él o a ella, a tu familia, a los de acá o a los de allá. Pero al final, detrás de cada llamada, se están creando miles de empleos para que personas como tú puedan salir adelante. Con cada llamada, mensajito o conexión que haces, pagamos impuestos y aranceles que se transforman en carreteras, escuelas, uniformes, computadoras y grandes proyectos que hacen caminar al país. ¿Ves? Estar conectados nos beneficia a todos. Por eso cada día trabajamos para que sean más y más las personas que tengan acceso a la comunicación, porque al final todos merecemos estar comunicados. Es increíble todo lo que hay detrás de una llamada, ¿verdad? Por estas y muchas otras razones, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones. No vivamos de promesas. Este es un mensaje de Casatel. Ministerio de Economía, transformando la economía. Nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El cuarto y último segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito, 75 años dándole la mano a los salvadoreños. Felicidades, Fedecrédito. Somos un país de familias grandes, como los López, quienes tienen 4 hijos y no se llevan ni un año, pero de la mano se han apoyado siempre para recoger el fruto de cada mañana.
Así, tan unidos y cercanos como tus cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Hay una nutrida participación de los amigos televidentes en el tema que se ha convertido en el tema del día, quizás de la semana. Adriana Escobar dice, ¿qué caso no han visto los videos en la asamblea donde él confiesa el delito y cuando se defendió se contradijo 1000 veces? Gerardo Guerra dice, de esa época la diplomacia del dólar estuvo y está presente, plantea sobre el donativo de Taiwán. Ángel Madrid dice, y el documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se menciona que existió malversación de fondos donados por Taiwán, ¿que acaso nadie puede hablar del principal destinatario? La publicación del Faro pareció dejarla bastante clara, dice Gerardo. Andrés, el caso se integró en el momento que recibió dinero sin reportarlo, apunta. Hugo Sánchez dice, no obstante, Taiwán ha dicho que esos fondos eran para proyectos específicos del gobierno y no de Arena. Zulen Ayala dice, correcto, lo político y lo legal son dos cosas distintas. Políticamente es culpable, pero ¿lo podrán probar legalmente? Es la pregunta. Quijandro dice, el dinero venía para Arena, pero el presidente taiwanés justificó la salida del dinero como una donación para hacerlo ver legal. Pablo Corozo dice, todo parece ser que la parte acusadora va mal. Esperamos una lección positiva de política, justicia y ética. Luis Vázquez, la otra pregunta es, ¿por qué Taiwán no utilizó los mecanismos correspondientes vía Cancillería para formalizar la donación? Vamos al estudio. Esta última parece, digamos, ¿por qué Taiwán no utilizó los mecanismos correspondientes para hacer esta donación? Bueno, es que ahí está el kit del asunto, pero había otra cosa que a lo mejor no era donación de Estado a Estado. Yo te digo por qué. A ver, porque necesitaban simplemente porque el presidente de Taiwán, como lo había hecho en otras ocasiones, manda un dinero para el partido, para la campaña electoral que en ese momento estaba Tony Sack. Que no solo lo hacía con El Salvador. Claro, ¿cómo lo mandaba? Habían, insisto, yo no sé si Taiwán tendrá el gran privilegio de partida secreta como nosotros, pero si lo tuviese, esa era una forma de la partida secreta, manda lo que le da la gana. Sí, se ve que no, y buscaron una forma de hacerlo, y era esto, te mando una nota, no te mando una nota, es un convenio, no queda claro. Si fuera una cosa correcta, debió haber un documento, una carta de intención, un convenio, un proyecto, para hacerlo totalmente legal y venir directamente a la cuenta del Estado, es decir, al fondo del Estado. ¿Por qué no se hizo? Porque era parte de esto, de los apoyos hacia un partido hermano de la misma orientación ideológica. Eso es lo que realmente pasó. ¿A quién le terminó llegando? Bueno, no ya quedó demostrado por la investigación que fue usado para las distintas actividades de la campaña o de alguna parte de la campaña electoral. Pues, entonces yo creo que ahí no hay... Ahora hay que hacer una cosa, hay que recordar, digamos, que en ese tiempo Taiwán era el país más anticomunista del mundo y que era el que financiaba todos los movimientos anticomunistas del mundo. Hoy no, hoy Taiwán está en un acercamiento con China y hay gobiernos totalmente diferentes. Sí. Pero en ese tiempo eran gobiernos absolutamente... Yo tuve la oportunidad de estar en Taiwán las 2 veces y cuando era el más anticomunista del mundo se notaba mucho. Y después se notaba mucho el cambio que tenía. Y además porque necesitaba los votos para cómo se iban a actuar en Naciones Unidas. Exactamente. Bueno, pero eso indica justamente de que más bien la orientación es que esa no era una donación de Estado a Estado. Esa era una donación en principio que venía ni siquiera tanto para Francisco Flores Persona, probablemente lo más creíble era que venía para el partido. Ahora, ¿tenía facultades o no el presidente taiwanés para hacerlo? Ese es otro problema ya, y probablemente parte de las acusaciones que le hicieron al expresidente taiwanés, claro. Pero es un problema diferente. Pero sí, precisamente en este momento, porque hay que verlos en sus momentos apropiados, en los momentos en que se hizo la donación y después del cambio. En los momentos en que se hizo la donación, lo más seguro,
por la falta de documentos, de cartas de intenciones, de convenios, porque, bueno, ¿qué otro estado hace ese tipo de donaciones? Nadie, señores. Y en ese momento Taiwán lo hacía generalizado, no solamente con El Salvador, de modo tal que no era realmente una donación para el Estado. Y si no era una donación para el Estado, ¿en qué momento es que eso era una parte de la hacienda pública? En ningún momento. Lo otro que quiero señalar es el hecho de que se dice que en la Asamblea Legislativa, desde el punto de vista jurídico, confesó. No, señores, socialmente se puede interpretar, políticamente se puede interpretar como confesión, jurídicamente, judicialmente no puede haber confesión. La confesión se da ante una autoridad judicial, ante una autoridad administrativa, ante particulares. ¿Qué era la Asamblea Legislativa? Particulares no lo era, juez no lo era, no era autoridad judicial. Ok, ¿qué era? Una autoridad administrativa en esa investigación. Exacto. Pues entonces, para que produjera efecto como una confesión, tendría que haberlo citado como procesado, como investigado con relación a hechos delictivos. Y él debió de haber llegado, es decir, el procesado, con su defensor. ¿Se dio eso? No. Entonces, jurídicamente no hay confesión. Aun cuando haya dicho las groserías que ya se oyeron desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Tengo un par de preguntas que vinieron para Ramón, pero voy a solamente hacer una cosa. El ROS, tengo entendido que en ningún momento dice que se malversó fondo de Taiwán. Lo que dice ahí es que vino un dinero raro y pasó por ahí, pero no saben de dónde ni nada. No dice nada de Taiwán. Solo reporte de operaciones. Es solo un reporte de dinero que pasó, pero no dice nada. Que hay algo sospechoso. Nada más. Ya, investíguese. Ramón, dos preguntas específicas. Uno es que dice a un amigo televidente, ¿podrán probarlo legalmente? Y otro habla de parte acusatoria va mal. Sí. Bueno, lo primero que hay que señalar con lo que se ha comentado antes es que no solo el presidente de Taiwán está preso. De esa época, de ese tipo de dinero y de ese tipo de procedimientos y manejo, está preso un presidente en Costa Rica y en Guatemala. Solo falta pues ver qué pasa con El Salvador. Segundo, yo creo que hay los elementos necesarios de prueba. Si no, el juez no hubiera anunciado el 7 de abril, cuando hizo toda la revisión del proceso y encontró los indicios y le dice al fiscal, señor fiscal, lo que usted me está pidiendo de enriquecimiento ilícito, esto no significa, aquí no hay nada de enriquecimiento ilícito. Todo lo que yo encuentro en la configuración de la prueba que usted está entregando es el cometimiento del delito de lavado de dinero. Y así lo anunció el juez. En tal sentido, probablemente hagan muchas más, falta muchas más pruebas. Obviamente, por eso hemos señalado la responsabilidad de la Fiscalía de que no investigó de forma debida este delito. Sin embargo, lo que ha dicho la Fiscalía y ha presentado la Fiscalía son elementos que contribuyen mucho para poder analizar legalmente y configurar legalmente el cometimiento del delito de peculado y consecuentemente el delito de lavado de dinero. Cuando usted tiene todo el análisis de cómo funciona la cooperación, los mecanismos a través de los cuales se hace llegar la ayuda, cuando hay informes oficiales de Taiwán en el que dice cuánto es el dinero, cuáles son los cheques, y Taiwán da los cheques, las cantidades, y esos cheques, esos números de cheques, son los que precisamente aparecen en las cuentas del Banco de Cuscatlán de Costa Rica. Son los mismos cheques que habían sido recibidos por el presidente Francisco Flores, que ya traían un destino determinado. Entonces, creo que hay elementos. Creo que hay elementos. Ramón, muchísimas gracias. Te hicimos correr. Realmente, ustedes son parte ahí, estaban en este juicio, estar en este juicio, y no fue fácil venir para acá, por lo tanto te agradecemos esa carrera que hiciste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ulises, por estar esta noche y gracias por la invitación. Legalmente. Muchísimas gracias, Jorge. Un segundito. Sí, un segundo. Esto queda demostrado que es indispensable normar financiamiento de los partidos políticos para que estas cosas no pasen. Sin duda. Absolutamente. Bueno. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.